Los extraños acontecimientos de la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70. Texto inspirado en el libro de Flavio Josefo. La situación de Jerusalén empeoraba cada día, pues los rebeldes se excitaban aún más a la causa de las desgracias, y el hambre hacía presa también en ellos. Después de haberlos hecho en el pueblo, el número de difuntos que se amontonaban a lo largo de la ciudad presentaban ya una horrible visión y desprendían un pestilente olor que impedía la incursión de los combatientes, pues en efecto era preciso que ellos, que avanzaban por un campo de batalla lleno de innumerables cadáveres, pisotearon sus cuerpos. Sin embargo, pasaban por encima de ellos sin miedo, sin compadecerse y sin tener un mal augurio por sí mismo el ultraje hecho a los difuntos, con sus manos llenas de sangre de compatriotas que salían a luchar contra la gente extranjera, y según me parece, echaban también cara a Dios por la lentitud de castigar a sus enemigos, pues ahora la guerra no cobraba fuerza por la expectativa de una victoria, sino más bien por la desesperación de salvarse. Por otra parte, los romanos levantaron los terraplenes en 21 días, talaron todo el territorio que rodeaba la ciudad en una extensión de 90 estadios. La visión de esta zona era digna de lástima, ya que los terrenos que antes estaban embellecidos con árboles, flores, jardines, se llamaban ahora abandonados y sin vegetación, y todo era oscuro. Ningún extranjero que había visto la Judea de antaño y los hermosísimos arrabales y campos de la ciudad, al contemplar entonces su desolación, podría estar sin lamentarse y sin llorar por el cambio tan grande que en la ciudad sucedía. Sucede que cayó también un gran número de los que estaban en la ciudad. Estaban siendo a su vez víctimas del hambre. Las desgracias que pasaron son indescriptibles. En efecto, en cada casa se aparecía, aunque fuera una sombra de comida, surgía una lucha, y los que tanto querían llevaban en sus manos y se quitaban unos a otros las míseras provisiones que tenían para vivir. Ni siquiera se fiaban de los que estaban difuntos, no tuvieron ningún alimento, sino que los bandidos registraban incluso los que estaban ya partidos, por si alguno fingía que se moría. Mientras se guardaban algo de comida entre los pliegues de su ropa, estos individuos, con la boca abierta por el hambre, igual que perros rabiosos, iban dando tumbos de un sitio a otro, y cuando pasaban por delante se daban contra las puertas como borrachos, y al no poder hacer otra cosa, entraban una, dos o hasta 3 veces en las mismas casas en una hora. La necesidad les hacía llevar a todos sus dientes, pues recogían y conformaban con cualquier cosa para comer, ni siquiera las cosas más inmundas de los animales. Al final no se abstuvieron ni de los cinturones ni de las sandalias, sino más bien que los arrancaron. Algunos también llevaron a comer pequeñas porciones de heno, y ciertos individuos vendían una mínima cantidad de estas migajas por 4 dracmas áticos. ¿Qué necesidad hay de hablar de las desvergüenzas del hambre que llevaba a comer productos no comestibles? Sin embargo, las cosas iban en peor. Una mujer de las que habitaban al otro lado del Jordán, llamada María, hija de Eleazar, de la aldea de Betesuba, ilustre por nacimiento y por sus riquezas, se refugió en Jerusalén con el resto de la población y allí sufrió asedio. Los rebeldes quitaron a esta mujer los bienes que ella había traído desde Perea y había introducido en la ciudad, y los esbirros de ellos, en sus incursiones diarias, le arrebataron el resto de sus objetos preciados que le quedaban y algo de alimento que se había procurado. Una tremenda indignación se apoderó de la pobre mujer, y con insultos y maldiciones provocaba muchas veces contra sí misma a los ladrones. Pero como ninguno de ellos, ni por cólera ni por piedad, la mataba, y ella estaba cansada de buscar algo de comer para los demás, y era imposible hallarlo ya en ningún sitio, y con el hambre se iba adueñando de sus vísceras y de su médula. Y es así que el furor ardía más que el hambre. Entonces tomó consejera la ira y además de la necesidad, y cometió un acto contra la naturaleza, pues ella acogió a su hijo, que aún era un niño de pecho, y le dijo: «Desgraciada seas tú, mi criatura,
¿Para qué te tengo vivo en medio de la guerra, del hambre y de la desdicha? Si vivimos para entonces, los romanos nos van a esclavizar, pero el hambre llega antes que la esclavitud y los rebeldes son peor el uno que el otro. Vamos, sé entonces tú mi alimento, un espíritu vengador para los sediciosos y una leyenda para la humanidad, la única que faltaba entre las desgracias judías. Y mientras decía esto, la madre le arrebató la vida a su pequeño, luego lo asó y dejó la mitad, y el resto lo guardó también, escondiéndolos de los pobladores. Mientras ardía el templo, tuvo lugar por parte de los romanos el saqueo de todo lo que se encontraban y una incontable matanza de todo aquel con quien se topaban, pues no hubo compasión por la edad ni respeto por la dignidad, sino que fueron eliminados todos, sin distinción, ni de niños, ni de ancianos, ni de laicos, ni de sacerdotes. La guerra arrasaba a todo tipo de gente, tanto a los que suplicaban como a los que luchaban. Las llamas que se extendían con intensidad en el templo producían un fragor que se unía con los gemidos de los que caían. Los soldados romanos, al llegar al pórtico que quedaba en el templo exterior, en él se refugiaron también mujeres, niños y una masa de 6.000 personas de todo tipo de gente del pueblo, antes de que el César tomase alguna decisión sobre ellos y diese alguna orden a sus oficiales al respecto. Los soldados, arrasados por su furor, hicieron arder el pórtico por debajo. De esta forma sucedió que perecieron tanto los judíos que se arrojaron para librarse de las llamas, como los que ardieron dentro. No se salvó ninguno de ellos. El culpable de la destrucción fue un falso profeta, que en aquel día había proclamado públicamente que la gente de la ciudad de Dios les mandaba subir al templo para recibir allí señales de su salvación. En aquel entonces engañaron al pueblo personajes embusteros y otros falsos profetas que decían hablar en nombre de Dios, y no presentaron atención ni creyeron en las señales evidentes que anunciaban la futura destrucción, sino que no entendían las advertencias de Dios, como si fuera caído un rayo sobre ellos, y carecieron de ojos y de espíritu. Fue entonces cuando sobre la ciudad apareció un astro, muy parecido a una espada, y un cometa que permaneció allí durante un año. Esto también había tenido lugar antes de la revuelta y que había iniciado las actividades bélicas, cuando, reunido con el pueblo para la fiesta de los ácimos, el día 8 del mes de Jántico, en la hora 9 de la noche, brilló durante media hora una luz en el altar y en el templo con tanta intensidad que parecía un día claro. Para los no entendidos esto era una buena señal, mientras que los escribas sagrados lo interpretaron de acuerdo con los acontecimientos inmediatamente posteriores. Estos y otros hechos acompañaron el triste día en que cayó el templo y toda la ciudad de Jerusalén. Fin de cita.